Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 104 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 13 de mayo de 2018, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen el gran momento del cubano Dayan Viciedo, la actuación del fenómeno Shohei Ohtani en las grandes ligas y el ascenso de Norichika Aoki al liderato de bateo de por vida de la NPB. Luego hablaremos de Hitoki Iwase, el líder de salvados de por vida de la NPB. Y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Antes que nada queremos desearle un muy feliz día a todas las madres que nos escuchan, en especial a las madres de los peloteros latinos que están jugando en la NPB y que tanto orgullo nos traen con las grandes actuaciones que están realizando en la liga japonesa en este momento. Esperemos que pasen el mejor día posible y que disfruten en compañía de sus hijos, de su familia y que tengan un buen día en general. Muchísimas gracias por todos los sacrificios que hacen por todos nosotros. También queremos recordarles acerca de nuestro grupo en Facebook llamado Fanáticos del Béisbol Japonés. Varias personas se han ido uniendo al grupo, les agradecemos muchísimo todo su apoyo. Recuerden, la idea es simplemente crear un rincón en la red, en el internet, para encontrarnos, para compartir nuestras experiencias acerca del béisbol japonés. Si alguno de ustedes ha ido a Japón de visita, ha tenido la oportunidad de ver algún partido en vivo de la NPB, les pedimos por favor que compartan sus experiencias, sus fotos, sus videos en este grupo para que todos podamos compartir y aprender del béisbol japonés en general. Hablemos ahora del dominicano Zoilo Almonte, que recuerden lo habíamos colocado como uno de los candidatos al jugador más valioso del mes en la Liga Central. Lamentablemente no ganó el premio. Los ganadores fueron anunciados este miércoles 9 de mayo y lamentablemente no ganó Almonte, tampoco ganó el candidato que pensamos que podía ganar a Kazuma Okamoto de los Gigantes de Yomiuri. El que finalmente se llevó el premio fue el campo corto también de ese mismo equipo de los Gigantes de Yomiuri, Hayato Sakamoto, y tenemos la gran sospecha de que fue porque al final le dieron, en el último día del mes, terminó tomando el liderato de bateo de la Liga Central. Si no hubiese sido así, si Almonte hubiese terminado, Almonte fue el líder bate de la Liga Central hasta el penúltimo día, pero el último día se fue en blanco, su promedio bajó y al mismo tiempo Sakamoto tuvo un gran juego, conectó como 2 o 3 hits y su promedio subió mucho. Al final fue una gran diferencia, como 8 o 10 puntos de diferencia que le sacó a Almonte, y además terminó en el primer lugar. Y ya le habíamos explicado antes que por alguna razón los periodistas deportivos japoneses suelen darle el premio al jugador que tenga el mejor promedio durante el mes, sin importar los otros números que haya obtenido. En este caso, pues Sakamoto terminó con un muy buen promedio, 369, conectó 38 hits, conectó 2 honrones y empujó 20 carreras, que son números bastante buenos. Zoilo Almonte, el dominicano, terminó el mes con promedio de 359, es decir, 10 puntos menos que Sakamoto, con 33 hits, con 4 jonrones, 2 jonrones más que Sakamoto, pero con 17 empujadas, fueron 3 empujadas menos. De manera que al final realmente no es que sea inmerecido. Sakamoto tuvo más empujadas, tuvo mejor promedio, nada más la mitad de los honrones, pero tuvo bastantes hits también, cosa que al final nos parece que no es mala la decisión. Sakamoto como que merecía más el premio en comparación con Almonte, pero repetimos, Okamoto tenía más empujadas, por ejemplo, que Sakamoto, y tenía un promedio que no estaba muy lejos, estaba como en 3.20 o en 3.30 quizás. Pero en fin, digamos, básicamente se cumplió lo que pensábamos que iba a ocurrir, que le iban a dar el premio al jugador que tenía el mejor promedio de bateo, y ha podido ser Almonte, pero como ya mencionamos, lamentablemente en el último día del mes Almonte se fue en blanco, y a su vez Sakamoto conectó 2 o 3 hits en ese partido, y eso lo catapultó al primer lugar y dejó a Almonte sin promedio. Sin embargo, Almonte estuvo también esta semana, retomó otra vez el liderato de bateo
de la Liga Central. Lo perdió hoy domingo, pero se mantiene ahí entre los primeros y es posible que tenga, si tiene otro mes de calidad como el primero que tuvo, pues podrá competir una vez más por el premio al jugador más valioso del mes. Les desearemos mejor suerte la próxima oportunidad para Almonte. Los otros 3 ganadores del premio, recuerden, este premio de jugador más valioso del mes se entrega uno al mejor lanzador de la liga y otro al mejor jugador de posición, y esto se hace en ambas ligas, de manera que Sakamoto fue el mejor jugador de posición de la Liga Central. El mejor lanzador fue el norteamericano Randy Messenger de los Tigres de Hanshin, que dejó récord de 4-1 con una efectividad de 1.82 y 28 ponches en 5 aperturas, si mal no recordamos. Y el mejor lanzador en la Liga del Pacífico fue Shinsaburo Tawata, que dejó récord de 5-0 con efectividad de 2.06 y 22 ponches. Y el mejor jugador de posición fue Jotaka Yamakawa de los Leones de Seibu, el mismo equipo para el que juega Tawata. Batió para 3.37 con 28 hits, 11 jonrones y 33 carreras empujadas, unos números impresionantes para Yamakawa, de quien ya hablamos anteriormente. Recuerden que Yamakawa es básicamente el muchacho, es un joven de 25, 26 años que le quitó la titularidad al venezolano Ernesto Mejía en los Leones de Seibu, y como sigue jugando a un nivel tan alto, produciendo números tan increíbles, pues está difícil que el venezolano Ernesto Mejía vuelva a la titularidad con los Leones de Seibu, y lo hemos dicho, lo mejor sería para él que lo cambien de equipo para que pueda ser titular otra vez y jugar todos los días. Sin embargo, es obviamente difícil que ocurra porque en este momento Mejía es uno de los jugadores mejores pagados de la NPB y cualquier equipo que lo quiera recibir tendría que pagarle, cumplir su contrato, y pues no es fácil, no todos los equipos de la NPB tienen la misma capacidad monetaria. Básicamente los que podrían hacerlo serían Yomiuri, quien ya tiene un buen importado de poder, que es el cubano Alex Guerrero. El otro equipo sería los Halcones de SoftBank, quienes ya tienen al cubano Alfredo Despaine, y los Tigres de Hanshin, que tienen al dominicano William Rosario, que si bien no le está yendo muy bien, lo tienen ya disponible y le están pagando un buen dinero, de manera que no es sencillo que Mejía salga de Seibu y se traslade a otro equipo, aunque tampoco al mismo tiempo no es imposible. Podría ocurrir, así que estaremos pendientes a ver qué ocurre con eso. Hablemos entonces de la gran semana que tuvo el cubano Dayan Viciedo con los Dragones de Chunichi. Conectó 9 hits, 2 jonrones, 2 dobles, 7 carreras empujadas y 4 carreras anotadas en 5 juegos. En los 5 juegos en los que vio acción esta semana, una semana fantástica para Viciedo. Su promedio subió, o se mantiene, perdón, en 330, que es un gran promedio, y en este momento ese promedio lo coloca en el 6º lugar de esa categoría en la Liga Central. No está todavía entre los líderes en jonrones, tiene 5 jonrones, si mal no recordamos, y menos de 20 empujadas, tiene 18, 17. No está entre los líderes, ni siquiera entre los 5 primeros de ninguna de esas dos categorías. Sin embargo, viene en ascenso. Tuvo un inicio de campaña flojo, pero poco a poco ha ido aumentando, el promedio ha aumentado, los jonrones y las carreras empujadas han aumentado también, de manera que ya seguramente de mantenerse así, pues lo veremos en mucho mejor posición en las próximas semanas en términos de liderato de jonrones y de carreras empujadas en la Liga Central. Otros que se merecen una mención también por la gran semana que tuvieron fueron el dominicano Carlos Peguero y su compatriota Xavier Batista. Ambos conectaron 2 jonrones en un mismo juego esta semana. El primero fue el dominicano Xavier Batista, que juega con los Carpas de Hiroshima. En el juego del viernes 11 de mayo conectó 2 jonrones solitarios. En ese juego también conectó un sencillo, un doble, si mal no recordamos, empujó 3 carreras en total en ese partido. Una gran semana para él. En total conectó 2 jonrones, tuvo 4 empujadas y 3 anotadas en 3 juegos, en los únicos 3 juegos que disputó esta semana. Los otros fueron suspendidos por lluvia o simplemente él no fue titular en ese partido. En el caso del dominicano Carlos Peguero, ayer sábado 12 de mayo conectó 2 jonrones solitarios en el mismo juego, y además eso fueron las únicas 2 carreras de todo el partido. Su equipo Águilas de Rakuten ganó 2-0 a los Búfalos de Orix. El lanzador de las Águilas de Rakuten, Takahiro Norimoto, que es uno de los mejores lanzadores de la NPB, que ha sido uno de los mejores lanzadores de la NPB en los últimos años, permitió solamente un hit, lanzó 9 entradas completas, solo permitió un hit,
una apertura fantástica y las únicas dos carreras que se anotaron en el partido fueron los dos jonrones de Peguero, que fueron uno más grande que el otro. Fueron dos jonrones descomunales que desde que salió la pelota se sabía que eran jonrón, y especialmente esos links los compartimos ayer a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, para que los vieran, y especialmente nos encantó el segundo jonrón porque la expresión del lanzador no tiene precio, es increíble. Desde que salió la pelota el lanzador sabía que se iba y bajó la cara y mostró disgusto y desilusión consigo mismo porque sabía que había hecho el mal lanzamiento, y Peguero no lo perdonó, le pegó una tabla impresionante. Pues él sabía que la pelota se había ido. Fue una gran apertura para ese lanzador, nada más permitió las dos carreras, fueron los dos jonrones de Peguero, pero lamentablemente su equipo no batió nada y terminó perdiendo. De manera que fantástico, buenos, excelentes partidos esta semana para Peguero y Batista. Repetimos, cada uno de ellos conectó dos jonrones en un mismo partido. En total, Peguero conectó 3 cuadrangulares esta semana, todos ellos fueron solitarios en los únicos 3 partidos que disputó esta semana. También hay que darle una mención al venezolano José Celestino López, que sigue siendo el latino más destacado, más consistente de la NPB, no solo este año, sino los últimos 3 años ha sido siempre el latino más destacado al final de cada año. Esta semana López conectó 2 jonrones y es segundo en la Liga Central con 11 jonrones, 5 hits y 5 carreras empujadas en 5 partidos o 6 partidos, creo que fueron 5 partidos que disputó López esta semana. Está de quinto en promedio con 331, si mal no recordamos. Segundo en carreras empujadas en la Liga Central con 28. Recuerden, él lideró la Liga Central el año pasado, lideró de hecho toda la NPB con 105 carreras empujadas la temporada pasada. De manera que otra semana fantástica, consistente para el venezolano José Celestino López. Hablemos ahora de los abridores latinos. Esta semana tuvimos solamente 2. El dominicano Fabio Castillo de los Leones de Seibu tuvo la apertura el martes 8 de mayo. Lanzó 6 entradas y un tercio. No permitió ninguna carrera, permitió 6 hits, ponchó a 5 y otorgó 2 boletos. Una apertura de calidad. De hecho, una gran apertura de 6 entradas y un tercio sin permitir carreras. Es un trabajo fantástico. Lamentablemente se fue sin decisión y al final su equipo terminó perdiendo porque el lanzador, ese partido fue contra los Halcones de SoftBank, y el lanzador de SoftBank tuvo también una jornada, un día espectacular y terminó perdiendo. El relevo fue de Seibu, fue el que cedió las carreras, y Seibu terminó perdiendo 5-0 ese partido ante los Halcones de SoftBank, pero la actuación de Castillo fue fantástica. Qué lamentable que no haya podido quedarse con la victoria, pero al final pues no hay mucho que se pueda hacer. Su actuación igual fue buena, su efectividad bajó a 4.05 y el récord de su marca de la campaña se mantiene en 2 victorias y 1 derrota. Y ayer domingo fue el turno del cubano Onelki García, que lanzó su mejor partido hasta ahora de su carrera en la NPB. 9 entradas completas, 0 carreras, blanqueó a los Gigantes de Yomiuri, permitió 6 hits, ponchó a 5 y otorgó solamente un boleto. Ganó, esa fue su cuarta apertura su cuarta victoria, del año. Tiene récord de 4-1 en este momento y su efectividad bajó a 1.79 y eso lo coloca en el segundo lugar de efectividad de la Liga Central. Eso es uno de los mejores récords que se pueden tener en la NPB, es decir, liderar la NPB o la Liga Central en este caso en efectividad es súper difícil porque Japón tiene tantos lanzadores que son muy buenos, que son dominantes y que tienen muy buena efectividad, de manera que ganarles a todos esos lanzadores, y estar ahí entre los líderes de efectividad realmente tiene muchísimo valor en Japón, repetimos, un país en el que el lanzador es siempre la máxima estrella. Todos los muchachos que crecen jugando béisbol en Japón, todos quieren ser lanzadores. De manera que es fantástico, es un récord impresionante que García esté segundo. Y recuerden, 2 aperturas atrás estuvo primero. Tuvo efectividad de 1.37, estaba liderando toda la NPB en efectividad. Lamentablemente en la siguiente apertura no le fue bien y en esta le fue muy bien y bajó la efectividad a 1.79, por lo que repetimos, en este momento está segundo en efectividad en la Liga Central. Es un récord fantástico y qué buena actuación, qué buen año, qué buen debut que está teniendo Onelki García en la NPB con su equipo
Dragones de Chunichi. De manera que fantástica. Fueron dos aperturas de calidad. Los dos latinos que abrieron esta semana hicieron un trabajo excelente. Lamentable que Castillo no haya podido ganar, pero García sí ganó y ganó a lo grande. Lanzó 9-0, blanqueó a los Gigantes de Yomiuri como visitante. Además, esto fue en el Tokyo Dome y tuvo un juego extraordinario. De manera que con récord de 4-1 también está igualado en el segundo lugar, si mal no recordamos, de victorias de la Liga Central. Y repetimos, es segundo también en efectividad con 1.79. Otra cosa que nos ha llamado la atención o que nos llamó la atención esta semana son las ausencias del venezolano Osvaldo Arcia con los luchadores Nippon Ham y el mexicano Jafet Amador con las Águilas de Rakuten. Arcia por alguna razón no ha visto acción ni siquiera como emergente en los últimos 3 juegos de Nippon Ham. No hemos escuchado nada con respecto a alguna lesión, pero suponemos que sintió alguna molestia o está sintiendo alguna molestia y por eso lo están descansando hasta que consideren que está otra vez en condiciones suficientes como para saltar al terreno. Y si no, pues suponemos que en algún momento anunciarán que lo van a bajar o lo van a mover a la lista de lesionados, dependiendo de cuál sea la situación. Repetimos, no hemos escuchado nada en relación a una lesión, por lo que suponemos que simplemente es alguna molestia menor y le están dando descanso. Pero el hecho es que no lo hemos visto jugando en los últimos 3 partidos y pues estaremos pendientes de lo que ocurra con Arcia. Y lo mismo decimos de el mexicano Jafet Amador, que esta semana solamente jugó 2 de los 5 partidos que disputó su equipo Águilas de Rakuten, y además en uno de esos partidos fue bateador emergente, nada más tomó un turno. Realmente solamente ha disputado un partido de los 5 que su equipo disputó esa semana. Repetimos, no hemos escuchado nada con respecto a alguna lesión o que se haya lesionado de alguna forma, pero intuimos que es probable que algo lo esté molestando y que por eso le estén dando descanso y lo estén considerando día a día, como ocurre normalmente en este tipo de situaciones. Repetimos, estaremos pendientes a ver qué ocurre con Arce y con Amador, pero esperemos que pues ninguno de los dos esté lesionado o esté sufriendo alguna molestia que los vaya a dejar fuera del terreno por mucho tiempo. Hablemos ahora del fenómeno Shohei Ohtani y su gran actuación, la gran actuación que sigue teniendo en las grandes ligas. Esta semana conectó 4 hits en 4 partidos, incluyendo su quinto jonrón del año, y también remolcó 2 carreras. En este momento está bateando para 348 con 5 jonrones y 16 carreras empujadas en lo que va de temporada. Son números fantásticos para Ohtani. Y recuerden, ya solamente le faltan 5 jonrones para llegar a los 10 y le faltan 7 victorias para llegar a las 10. Imagínense lo que va a ocurrir si termina la temporada con 10 honrones y 10 victorias. Eso es algo que desde Babe Ruth, de que Babe Ruth lo hizo en 1918, nadie ha podido lograr, terminar el año con al menos 10 victorias como abridor y 10 honrones como bateador designado o como jugador de posición. Y Ohtani tiene muy buenas posibilidades de lograr esos números. Este año sería algo fantástico, algo histórico, y muy probablemente le va a valer el premio al novato del año, y quién quita que le valga el premio al jugador más valioso de la Liga Americana esta temporada. Todavía falta mucho camino por recorrer, pero el comienzo ha sido fantástico, y de mantenerlo como está, pues vamos a llevarnos una sorpresa, o no, más que una sorpresa, una gran satisfacción a finales de este año, viendo los números finales que registró Shohei Ohtani en su primer año en las grandes ligas. Hoy domingo, de hecho, mientras estamos grabando este programa, él ya está haciendo su 6ª apertura del año en el Angel Stadium, el estadio de los Angelinos, frente a sus fanáticos y frente a los Mellizos de Minnesota. Esperemos que le vaya bien, que mantenga buen control, que pueda de pronto sumar otra victoria y así aumentar su récord a 4-1 en lo que va de temporada, y también que reduzca la efectividad, que por más que sea está alta, en este momento está en 4.10, a pesar de que tiene récord de 3-1 y 26 ponches en 26 entradas y un tercio que ha lanzado hasta ahora. Sin embargo, repetimos, esperemos que le vaya bien, que pueda bajar esa efectividad a 3 punto algo, 3.90 o algo así, y que pueda sumar su 4ª victoria del año. Estaremos pendientes de lo que haga en este momento. Finalmente, queremos mencionar algo que se nos pasó mencionar la semana pasada. Esto ocurrió ya hace como semana y media, y es que el ex Grande Liga Norichika Aoki, que regresó este año a jugar con las Golondrinas de Yakult, que es el equipo original del que salió de Japón cuando se fue a las Grandes Ligas, Aoki logró tomar su turno oficial
número 4000. Logró superar los 4000 turnos al bate en la NPB, y ese es el número el número mínimo necesario para calificar al título de bateo de por vida en la NPB. Si uno no ha logrado todavía 4000 turnos oficiales en la NPB, uno no puede ser considerado para el título de bateo de por vida en la NPB. ¿Y qué ocurre? Al superar los 4000 turnos legales en la NPB, Aoki ya es candidato a ser considerado para el título de bateo de por vida, y debido a eso en este momento se convirtió en el líder de bateo de por vida de la NPB con promedio de 327. Por supuesto, todavía le faltan que termine esta temporada y tiene 2 años más de contrato con Yakult, pero si logra mantener más o menos ese promedio, entonces va a quedar cuando se retire como el líder de promedio de por vida de la NPB, y eso es algo increíble porque esto es la titularidad de ese departamento no había cambiado desde hace por lo menos 30 años, en 1988. Y hasta hace poco ese título del promedio de bateo más alto en la historia de la NPB pertenecía al norteamericano Leron Lee, que jugó 10 temporadas con lo que se llamaba entonces los Oriones de Lote, que es lo que hoy conocemos como los Marinos de Lote. En 10 temporadas que estuvo en Japón, que fueron fantásticas, que tuvo un promedio excelente, Lee acumuló un promedio de 320 de por vida, y por muchísimos años, repetimos, desde 1988 hasta ahora, se mantenía o se mantuvo como el líder de bateo el líder de bateo de promedio de por vida de la NPB, y estamos hablando por encima de Sadaharu Oh, estamos hablando por encima de Shigeo Nagashima, estamos hablando por encima de Tetsuharu Kawakami, a quien se considera el dios del bateo en Japón, por encima de cualquier otro gran bateador, de Isao Harimoto, de cualquiera de estos jugadores famosos de la historia del béisbol japonés. Lee los había superado a todos y estuvo por 30 años como líder líder de promedio de la NPB con 320. Al conseguir los 4000 turnos legales, entonces Norichika Aoki se convierte ahora en el líder de por vida con promedio, repetimos, de 327. Esperemos que lo pueda mantener, repetimos, por los siguientes 2 años, o 3 años, este año y 2 más, y que se retire, que cumpla su contrato y se retire, y que pueda mantenerse en este momento todavía por encima de 320 para que sí se mantenga como el líder de por vida, esperemos que por varios años más, de la NPB. Es algo importante que, repetimos, no habíamos tenido la oportunidad de mencionar y queríamos recordarlo en este momento. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 7 de mayo con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos de Ichiro Suzuki, Sadaharu Oh y el regreso de la serie Japón versus el combinado de estrellas de las grandes ligas. Básicamente lo que hicimos en aquel momento es que cuando se anunció que Ichiro Suzuki iba a cambiar de rol, en vez de ser jugador con los Marineros de Seattle, se iba a convertir en uno de los miembros de la oficina, de la gerencia del conjunto de Seattle. Muchos consideraron esto como un retiro si bien el equipo no lo ha hecho, no ha anunciado nada oficialmente, Ichiro Suzuki tampoco ha dicho que se estaba retirando, pero el hecho es que no va a jugar más por 2018, y eso significa que en este momento pues Ichiro está semi-retirado del béisbol profesional. Y debido a eso escuchamos entonces en un juego a un comentarista norteamericano diciendo que hablando de Ichiro Suzuki como el mejor jugador japonés de todos los tiempos, y eso es algo que pues que es interesante porque estamos en desacuerdo con ese punto de vista. Desde nuestro punto de vista, el mejor jugador de todos los tiempos japonés, de todos los tiempos, sigue siendo Sadaharu Oh, un hombre que todavía tiene el récord de jonrones de mundial de por vida con 868 en su carrera. Es el líder de por vida en la NPB en una gran cantidad de categorías. Es el líder de por vida en carreras anotadas, en carreras empujadas, en jonrones, en porcentajes de logging y en varias cosas más. Y es un señor con unos números extraordinarios, realmente impresionantes, increíbles. 15 títulos de jonrones, en total,
13 de ellos de manera consecutiva, 13 títulos de carreras empujadas, 5 títulos de bateo, 9 premios al jugador más valioso, algo impresionante. Los números de Saharu son realmente sorprendentes. Ichiro es un gran jugador, y, es decir, sin duda alguna el mejor jugador japonés que ha pasado por las grandes ligas hasta ahora. Va a ser sin duda alguna el primer jugador japonés en ser electo al Salón de la Fama de Cooperstown. De eso no nos cabe duda, y es una leyenda en todo sentido, pero no es un jugador tan completo. Por supuesto, Ichiro tiene una gran defensa, un gran brazo, puede correr y robar base y batear para promedio, pero Ichiro nunca fue capaz, o no que nunca fue capaz, sino que nunca hizo, en realidad nunca registró los números que sí registró Saharu en términos de jonrones, de carreras empujadas e incluso de carreras anotadas. De manera que, caramba, nos sigue pareciendo que Saharu también tenía una gran defensa, podía lanzar. Él fue lanzador a principios de su carrera y después se lo convirtieron en bateador, tal cual como le ocurrió a Babe Ruth. Ichiro de hecho también fue lanzador cuando estaba en el béisbol colegial, pero obviamente es mucho mejor como bateador de lo que fue lanzador. De manera que, bueno, los invitamos a que lean la columna para que tengan más detalles de la comparación entre Ichiro y Saharu, pero repetimos, nos parece que Saharu sigue siendo el jugador más importante o el mejor jugador japonés de todos los tiempos. También en esa columna hablamos del regreso de la serie entre el equipo, la selección nacional japonesa, conocido como el equipo Samurai, y el combinado de estrellas de las grandes ligas. La última vez que esto se realizó fue en 2014. En aquel momento fue la primera vez que los jugadores de grandes ligas vieron o jugaron ante Shohei Ohtani, quien ahora está con los Angelinos de Los Ángeles. Y pues teníamos 4 largos años sin que se celebrase la serie, que es una gran noticia que regrese. En noviembre de este año se van a realizar 5 partidos, 6 partidos, perdón, 3 en el Tokyo Dome, 1 en el Estadio Masa de Hiroshima y 2 más en el Nagoya Dome, que es la sede de los Dragones de Chunichi. Va a ser una serie bien interesante que ya les estaremos llevando comentarios con respecto a la misma cuando ocurra, y pues veremos qué tal se desarrollan esos partidos entre el equipo nacional japonés y las mejores estrellas de las grandes ligas. El martes 8 de mayo publicamos la noticia de que el cubano Dayan Viciedo había conectado su 4º jonrón del año, y también el dominicano Willing Rosario había conectado su 4º jonrón del año también ese mismo día. El miércoles 9 de mayo, el cubano Dayan Viciedo sumó 2 remolques, empujó 2 carreras, y el dominicano Arquímedes Caminero salvó su 4º partido de la temporada. El jueves 10 de mayo, el venezolano Osvaldo Arcia remolcó una carrera. Fue una jornada en la que solamente tuvimos 2 partidos, de manera que Arcia remolcó una carrera, y en el otro partido Arquímedes Caminero, el dominicano, salvó su 5º juego de la temporada. El viernes 11 de mayo fue el día, como mencionamos anteriormente, que el dominicano Xavier Batista conectó 2 jonrones, los jonrones 7 y 8 del año para él. Se totaliza 8 jonrones en este momento, y además empujó 3 carreras en ese partido. Se fue de 4-3, si mal no recordamos, con 2 jonrones solitarios y un sencillo o un doble, no estamos seguros. Empujó 3 carreras en cada uno de esos turnos al bate, es decir, una carrera en cada uno de esos turnos al bate, para un total de 3 en el partido. Ese día el puertorriqueño Neftalí Soto conectó su 2º jonrón del año, y el dominicano Carlos Peguero conectó su 7º jonrón del año. Esta semana no tuvimos, igual que la semana pasada, un jonrón cada día, un jonrón latino en cada jornada. Esta semana hubo 2 o 3 días en los que no hubo jonrones, pero sí hubo varios jonrones latinos. En este caso, el juego del viernes, Batista logró conectar 2 de ellos, y Soto y Peguero conectaron 1 cada uno. Ayer, sábado 12 de mayo, fue entonces Carlos Peguero el que conectó 2 jonrones en un partido. Fueron 2 jonrones solitarios, en los números 8 y 9 de la temporada para él. Ahora está igualado en el 4º lugar de jonrones de la Liga del Pacífico. Y ese mismo día, el venezolano José Celestino López conectó su 10º jonrón del año. El cubano Dayan Viciedo conectó su 5º, y el dominicano Zoilo Almonte conectó su 6º. Es decir, 4 peloteros latinos conectaron jonrones en la jornada de ayer sábado. Y hoy domingo 13 de mayo, el venezolano José Celestino López volvió a irse para la calle, conectó su jonrón número 11 del año. Eso lo coloca como segundo en esa categoría en la Liga Central, y también como el líder
entre los peloteros latinos. En la jornada de hoy, el dominicano Carlos Peguero, el cubano Alfredo Despaine y el cubano también, Dayan Viseo, remolcaron una carrera cada uno. El caso de Despaine fue muy particular porque fue un triple, fue apenas su segundo triple de toda su carrera en la NPB que conectó Despaine. Fue básicamente una línea fuerte al jardín central. El jardinero central se lanzó tratando de querer agarrarla, se lanzó hacia adelante tratando de tomar la bola antes de que picara. No llegó, la pelota picó enfrente de él y después se fue a la pared, y eso fue pues lo que le dio el tiempo a Despaine de llegar a la tercera. Y igual corrió bien, es decir, no fue una jugada, no es que llegó parado, hubo un lanzamiento tercero y por poco lo agarran, pero al final logró llegar a salvo a la tercera base. Fue un buen triple, una buena carrera para Despaine, que además empujó una carrera en esa jugada. Y en el caso de Peguero fue un honrón, un batazo inmenso por el jardín central en el Kyocera Dome de Osaka, que pegó como 1 metro por debajo del borde de la valla. Por poco fue honrón, terminó pegando de la pared y fue un doble que empujó 2 carreras para Peguero en su partido. Fue una semana, por más que sea, bastante productiva, como siempre, para los jugadores latinos en la NPB. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección del programa de hoy, conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos responder la pregunta que nos envió uno de nuestros seguidores, Paquito, a través de nuestra página de iVoox, donde publicamos este podcast. Nos dice: hola don Claudio, me gustaría que algún día si usted pudiera hablar del cerrador Hitoki Iwase. Veo que es una leyenda con los Dragones de Chunichi, que lleva 20 temporadas con el equipo, sobre lo que significa para el béisbol japonés y para su equipo. Gracias. Bueno, gracias a ti antes que todo, Paquito, por la pregunta. Hitoki Iwase es un jugador, sin duda es una leyenda, es un jugador muy famoso dentro de la NPB y se destaca por 2 cosas muy particulares. Primero, porque es el lanzador, bueno, en este momento clarifiquemos, tiene 43 años, es un veterano de 19 temporadas, una temporada en la que no jugó porque estuvo lesionado. Tiene 43 años, ha jugado 19 temporadas con los Dragones de Chunichi y se caracteriza por 2 cosas. Primero, porque es el lanzador que más partidos ha disputado de por vida en la NPB con 965. Él ha aparecido sobre el montículo 965 veces desde que debutó en la NPB en el año 1999. Iwase siempre ha sido el lanzador relevista. Y a partir del año 2004, ya eso lo vamos a mencionar, se convirtió en cerrador, pero ha sido lanzador relevista toda su carrera y repetimos, desde 1999 hasta ahora ha disputado 965 partidos o ha aparecido 965 veces sobre el montículo para los Dragones de Chunichi. Eso es un récord en la NPB. Y la otra cosa por la que es también conocido es porque es el líder de por vida en la NPB de juegos salvados con 405. Tiene 405 juegos salvados y eso lo convierte en el líder de por vida de la NPB. Para muchos, Hitoki Iwase es considerado como uno de los mejores cerradores de la historia de la NPB. Sin embargo, no muchos lo ven como el mejor cerrador. Para muchos, o para la mayoría, el mejor cerrador de la historia de la NPB es Kazuhiro Sasaki. Kazuhiro Sasaki, recuerden, jugó 4 temporadas en las Grandes Ligas con los Marineros de Seattle, comenzando en el año 2000. Le fue bastante bien, salvó algo así como 37, 45 y 39 juegos en sus primeras 3 temporadas, cuando fue el cerrador titular de los Marineros de Seattle. En la 4ª temporada su rendimiento bajó, salvó como 20 juegos, algo así, porque estuvo lesionado. Y en general sus números decayeron en esa temporada. El equipo de Seattle le hizo una oferta para que continuase jugando en las Grandes Ligas, pero él decidió devolverse a Japón, jugó 2 temporadas más en Japón y después se retiró. Sin embargo, antes de irse a las Grandes Ligas, ya Kazuhiro Sasaki se había ganado la fama de ser el mejor cerrador, de la NPB, y se hizo particularmente famoso porque en el año 1998 llevó a las Estrellas de Yokohama, en aquel entonces todavía no eran Estrellas de DeNA, a las Estrellas de Yokohama a ganar el segundo título de la Liga Central y el segundo título de la Serie de Japón de su historia. Y los equipos rivales le tenían tanto miedo, es decir, estaban tan dominados por la maestría de Sasaki sobre el montículo que por lo general se decía que ellos planificaban el partido
a 8 entradas, porque ellos sabían que si llegaban a la 9ª entrada perdiendo no había manera alguna de batearle y de hacer una carrera a Sasaki. Ya se daban por vencidos de que no podían hacer nada después si llegaban a la 9ª entrada perdiendo. De manera que se comenta que en ese momento los equipos planificaban todos sus partidos en base a 8 entradas, porque una vez llegando al 9º episodio ellos ya sabían que no podían con Sasaki, y con esa fama pues Sasaki se fue a los Estados Unidos a jugar con los Marineros de Seattle. Tuvo muy buen éxito Sasaki. Si ven los videos de aquella época cuando él jugaba con Seattle, una cosa que van a notar con Sasaki es que el movimiento de la pelota es increíble, cómo se le movía la pelota llegando al home, parecía que esquivaba el bate justo cuando estaba llegando a la mascota del receptor, se movía de un lado a otro, es decir, bailaba de alguna forma, se balanceaba esa pelota en su camino al home, y eso hacía que le hacía muy difícil que le batearan los bateadores rivales. Además fue el cerrador de Seattle en aquella temporada maravillosa del año 2001, que fue el debut de Ichiro Suzuki con el equipo, y fue la temporada en que el conjunto terminó ganando 116 partidos, que fue un récord en ese momento para la liga, o sigue siendo el récord si mal no recordamos, para la liga americana en una temporada. Y pues Sasaki pues es por esa razón y por lo que hizo en Japón y por lo que hizo también en los Estados Unidos, es considerado para muchos el mejor cerrador en la historia del béisbol japonés. Sin embargo, hay que resaltar que Hitoki Iwase tiene más salvados de por vida. Inclusive si se le cuentan a Sasaki los salvados que tuvo en Japón y los salvados que consiguió en las grandes ligas, el total sigue siendo algo así como 365, 345, algo por el estilo. Mientras que Iwase, que ha estado todo el tiempo jugando en Japón, ya tiene 405 juegos salvados. De manera que, sin duda alguna, Iwase es una leyenda. Iwase fue electo en la segunda ronda del draft de la NPB en el año 1998 y venía procedente de un equipo industrial, un equipo de una liga industrial llamado NTT Tokai. Debutó en 1999 con los Dragones de Chunichi. Como ya mencionamos, fue siempre relevista. Y en el año 2004, Hiromitsu Oshiai, que es el mejor manager que ha tenido Chunichi en toda su historia, que ese mismo año, en 2004, asumió las riendas del equipo. Fue Oshiai el que tomó la decisión de convertirlo en el cerrador titular del equipo, y desde entonces, desde 2004 hasta 2014, Iwase tuvo al menos 20 juegos salvados cada año. Casi siempre, de hecho, tuvo entre 30 y 40 juegos salvados. Fue una época en la que realmente Iwase era el mejor cerrador o uno de los mejores cerradores de la NPB. En el año 2005 igualó el récord, el que para ese entonces era el récord de salvados de por vida en una temporada en la NPB, con 46. Esa marca se mantuvo vigente hasta el año pasado, hasta el año 2017, cuando el norteamericano Dennis Sarfate rompió el récord y de hecho lo extendió por una buena ventaja. Sarfate terminó la temporada pasada con 54 juegos salvados para los Halcones de Softbank, una temporada increíble. Bueno, Sarfate igual tenía ya como 3-4 años seguidos salvando 40 o más juegos. En este caso finalmente rompió la marca. Llegó a 54 en total, que parece una marca difícil de superar, salvo que sea él mismo quien la supere. Al ritmo que tenemos hoy día no vemos a ningún otro cerrador en la NPB superando ese récord en el futuro cercano. Después del año 2014, Iwase ha visto muy poca acción, sobre todo por lesiones. En el año 2015, de hecho, no vio acción en ningún partido, se perdió la temporada completa. Y también perdió obviamente la titularidad como cerrador. En los últimos años hemos visto al joven Shinji Tajima tomando ese rol de cerrador con los Dragones de Chunichi. Eso además ha coincidido con la peor época no la peor, pero una época en la que el equipo de Chunichi ha estado en descenso. Realmente, recuerden, cuando Chiai estuvo al mando de los Dragones de Chunichi entre 2004 y 2011, esas temporadas fueron increíbles. Chunichi ganó 4 títulos de liga, si mal no recordamos, fue 5 veces a la postemporada, participó en 5 series de Japón, solamente ganó una, pero estuvo cada año peleando por el título de liga y también por estar en la postemporada, que es algo que lamentablemente en los últimos años Chunichi no ha logrado. De manera que esa ausencia de Iwase coincide con el descenso en el rendimiento del equipo de los Dragones de Chunichi.
Ahora, es algo curioso que cuando a Iwase le preguntaron cuál ha sido el salvado más importante de su carrera, el salvado que más recuerda, curiosamente, el que él más recuerda fue el juego perfecto del quinto juego de la serie de Japón de 2007. Esta historia ya la hemos contado antes, pero si no la recuerdan, se las contamos de nuevo porque es muy buena. Un abridor derecho llamado Daisuke Yamai de los Dragones de Chunichi, en este caso Hiromitsu Ochiai todavía era el manager de los Dragones de Chunichi. Daisuke Yamai abrió el partido, el quinto partido de la serie de Japón de 2007 entre los Dragones de Chunichi y los luchadores de Nippon Ham, el equipo en el que en ese momento jugaba Yu Darvish. Yamai no era realmente la primera opción para ese partido, sino era el mejor lanzador que tenía disponible en ese momento. Era básicamente el último lanzador de la rotación para la final. Ochiai lo puso a lanzar y Yamai, de una manera espectacular, lanzó 8 entradas perfectas entre el primero y el octavo inning, por supuesto. Sin embargo, el marcador estaba solamente 1-0 a favor de Chunichi, y si en la novena entrada Yamai perdía la concentración y perdía el partido, significa que la serie tenía que regresar al Sapporo Dome, a la serie de los luchadores de Nippon Ham, para disputar los últimos 2 partidos allá, y eso pues ponía en peligro que el equipo de Chunichi ganara la serie de Japón. Estamos hablando de un equipo de Chunichi que no había ganado la serie de Japón desde 1954, es decir, tenía 53 años sin, perdón, 54 o 57, no, creo que era 54. Sí, tenía básicamente, exacto, 53 años sin ganar la serie de Japón. Y realmente Ochiai no quería ganar ese partido sí o sí, no podía perderlo. ¿Qué ocurrió? Después de que Yamai lanzó 8 entradas perfectas, en vez de dejarlo sobre la lomita para que ganara el partido y completara el juego perfecto, lo sacó y trajo a Hitoki Iwase, a su cerrador estrella, a que terminara el partido, a que lo cerrara para sellar la victoria y por fin poder celebrar un título después de 53 años de espera. Mucha gente puso el grito en el cielo, lo criticó. ¿Cómo es posible? Un señor que está lanzando un juego perfecto en el último juego de la final y lo vas a sacar después de 8 entradas. Mucha gente opinó que no, que había que dejar a Yamaya que lanzara la novena entrada para que terminara el juego perfecto. Sin embargo, Ochiai lo sacó y trajo a Iwase. Iwase, por supuesto, en ese momento estaba tremendamente nervioso porque es un juego en el que nada más hay una carrera de diferencia, que si cometes un error te pueden empatar el partido. No solo te pueden empatar el partido, sino que le echas a perder el juego perfecto que por 8 entradas había lanzado Daisuke Yamai. Afortunadamente para todos los seguidores de Chunichi, Iwase retiró en fila a los 3 bateadores, que enfrentó. Eso completó el juego perfecto combinado entre Yamai e Iwase y le dio por fin a los Dragones de Chunichi su primer título de la Serie de Japón en 53 años, y pues la ciudad explotó de alegría y comenzó a celebrar pues un título que tanto tiempo o habían estado esperando por tanto tiempo. Sin embargo, obviamente mucha gente criticó, mucha gente, repetimos, puso el grito en el cielo por la locura de Ochiai de sacar a un lanzador que tenía 8 entradas perfectas para traer al cerrador y terminar el partido de esa manera. Después, al día siguiente o poco después, se descubrió o se escuchó que Yamai había tenido una ampolla que se le había reventado en uno de los dedos y que él mismo le solicitó a Ochiai que lo sacara del partido para no poner en riesgo la victoria. Hay gente que obviamente no cree esa historia, cree que pues simplemente Yamai tenía demasiado miedo de salir porque pues tenía miedo de meter la pata, digamos, y no completar el partido como muchos hubiesen querido que lo completara. De nuestra parte, les podemos decir que la primera vez que escuchamos esa historia, pues obviamente nos pareció una locura, nos pareció que era algo, un error, no un error, pero una decisión alocada, pues desde nuestro punto de vista, Ochiai ha debido dejar a Yamai completar el partido, pues un juego perfecto, la oportunidad de lanzar un juego perfecto en esa situación es una vez en la vida, pues uno nunca más se va a encontrar en la misma situación, y ha debido darle la oportunidad a Yamai de completar ese juego. Eso es lo que opinamos al principio. Ahora, poco después, o después de tantos años, ya en este caso 8 años cubriendo la NPB a tiempo completo, digamos, y después de descubrir lo realmente espía
que es Daisuke Yamai, porque Daisuke Yamai es un lanzador literalmente espía, es un lanzador que parece muy bien y que de pronto se cae y se desmorona en el piso y no sirve para nada. Y las posibilidades de que eso hubiese ocurrido en esa situación eran realmente altas, de manera que después de conocer a Daisuke Yamai como lo conocemos ahora, nosotros hubiésemos tomado la misma decisión que tomó Ochiai de sacarlo en aquel momento. De hecho, durante el partido se comentaban, algunos de los periodistas, los críticos estaban diciendo, bueno, es decir, nadie esperaba que Daisuke Yamai lanzara 8 entradas perfectas en ese partido, de manera que cada entrada que pasaba era caramba, miren, completó otra entrada perfecta, pero ya lo voy a sacar, ya tan pronto como sé de un hit, lo voy a sacar, pero mira, caramba, otra entrada perfecta más, mejor como que lo dejo, pero si da un boleto o si le permite un hit, entonces lo saco y tal, y el partido estaba así, entre una cosa y otra, entre un escenario y otro, hasta que se llegó a la octava entrada y Ochiai simplemente decidió, ya sea porque Yamai lo haya solicitado o por decisión propia decidió sacarlo y traer a Hitoki Iwase. De cualquier forma, cuando la gente le pregunta a Chiai cómo es posible que hayas hecho eso, su respuesta siempre es la misma: ganamos, 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 no importa lo que haya hecho, el cuento es que ganamos y finalmente después de 53 años pudimos celebrar un título de la Serie de Japón en Nagoya. De manera que ese es precisamente el partido que cuando le preguntaron a Hitoki Iwase cuál es el salvado que más recuerdas en toda tu carrera, él siempre responde ese es el salvado que más recuerda porque formó parte de ese juego salvado, de ese juego perfecto, perdón, compartido y del primer título de liga de los Dragones de Chunichi en 53 años. Y curiosamente fue un salvado que no contó para su récord, es decir, esos 405 salvados que tiene de por vida, igual como ocurre en las grandes ligas, son salvados en temporada regular, no se cuentan los salvados de la postemporada. De manera que pues nos pareció curioso ese comentario cuando lo entrevistaron y le preguntaron cuál es el salvado que más recuerdas de tu carrera. Él siempre responde ese, el salvado del quinto juego de la Serie de Japón del año 2007. Si compartimos o si conseguimos el video que debe estar por ahí en YouTube, lo compartiremos para que lo vean y pues presencien ese momento en el que Iwase entró y salvó aquel partido histórico. Otra cosa que podemos mencionar de Iwase es que él nunca se caracterizó por ser uno de estos cerradores que tiene una recta poderosa de 100 millas, ni mucho menos. El estilo de Iwase es similar al estilo de Koji Uehara cuando tuvo su mejor momento en el año 2013 con los Medias Rojas de Boston. Es decir, una recta que apenas llegaba a las 90 millas, muchas veces se quedaba en 89 millas, pero lo mejor de Uehara en ese momento y de Iwasa en esta oportunidad era el control, la ubicación de los lanzamientos, dónde colocaba la pelota cada vez que lanzaba y cómo engañaba a los bateadores con su buen control y el sitio donde colocaba la pelota, que hacía básicamente imposible que los bateadores rivales le conectaran buenos batazos. Y esa es básicamente la característica o las mejores armas que tenía o que tiene Iwase como cerrador, el buen control, la ubicación de sus lanzamientos y la manera de mezclar los lanzamientos, su recta, aunque no sea muy rápida, con sus lanzamientos quebrados, su curva, su slider, su shuto, que es una especie de bola de tenedor que utilizan en Japón. Todo ese tipo de lanzamientos pues es lo que le ha hecho lo que le permitió convertirse en el cerrador que más juegos salvados tiene de por vida en la NPB. Y también hay que agregar que ganó en su carrera 5 títulos de salvados en la Liga Central. Esperemos, Paquito, que esto ya te haya respondido tu pregunta y te haya pues explicado un poco a la carrera de Hitoki Iwase. Pasemos ahora a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督、よろしくお願いいたします。はい、どういたしまます。ずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, tuvimos varias preguntas y comentarios muy interesantes de nuestros seguidores a través de las distintas redes sociales. Comencemos con José Miguel Gutiérrez vía Twitter, que nos pregunta ¿cuáles son los números del venezolano Ernesto Mejía? En este momento, José Miguel Mejía está bateando para 250 con un jonrón y 4 carreras empujadas en apenas 18 partidos disputados. Recuerda, lamentablemente Mejía perdió la titularidad con los Leones de Seibo, ha estado jugando muy poco, a pesar de que ha estado batiendo bien. Aquel día que él pegó el jonrón se fue de 4-2, empujó 2 carreras, subió su promedio y al día siguiente no lo pusieron a jugar. Realmente no estamos entendiendo qué es lo que está ocurriendo con él, con los Leones de Seibo. A pesar de que ha estado bateando séptimo, octavo en la alineación,
A pesar de tener un buen juego, al día siguiente todavía no lo colocan y no juega por 2 o 3 juegos después de eso, pues realmente no entendemos qué es lo que quiere el manager con él. Nos gustaría verlo jugar más a menudo, nos parece que es un desperdicio tenerlo en la banca, pero lamentablemente pues no tenemos control sobre eso, ni Mejía tampoco. Él tiene simplemente que pues respetar las órdenes que reciba el manager y hacer lo mejor posible cada vez que le den la oportunidad. Joana Núñez, nuestra amiga de la República Dominicana, vía Twitter nos dice: por segundo juego seguido, Peguero le da pal maíz. Esto estamos hablando de los 2 honrones que conectó Carlos Peguero en el juego de ayer, porque recuerden, el viernes ya había conectado un honrón, pues el sábado conectó 2. Pues fue 2 honrones muy, muy buenos que conectó en la jornada de ayer a Peguero. La cuenta Bleachers Creatures MTY o MTY, perdón, vía Twitter nos dice: tendrán videos de las participaciones de Zoilo Almonte con los Dragones de Chunichi. Pues cada vez que los vemos los compartimos. Simplemente está pendiente en nuestra historia de tweets en Twitter o nuestra timeline en Facebook, y ahí podrás ver los videos que hemos compartido, normalmente los honrones y también algunos videos de sus sencillos y carreras empujadas. Cada vez que los tenemos, los compartimos a través de nuestras redes sociales. Nuestro amigo Jesús Gastelum vía Facebook dice: hay cubanos no desertores además de Despaine jugando en la NPB en este momento. Sí, Jesús, está Liván Moinelo, Yuribel Gracial, Raidel Martínez, Luis Oscar Colás, que está en el segundo equipo de los Halcones de Sobán, no ha debutado todavía en la máxima categoría de la NPB, y también el receptor Ariel Martínez con los Dragones de Chunichi en el segundo equipo. Él tampoco ha debutado todavía en la máxima categoría de la NPB. De manera que hay varios, sí hay varios, y están todos activos en este momento en Japón, aunque repetimos, los últimos 2 no han debutado todavía en la máxima categoría, se mantienen en los equipos menores de sus respectivas organizaciones. Pedro Múnera vía Facebook nos pregunta: ¿cuánto es su promedio al bate? Estamos hablando en este caso de Shohei Ohtani. En este caso, Pedro, en este momento Shohei Ohtani está bateando para 348, tiene 5 jonrones y 16 carreras empujadas como bateador. Rafael González vía Facebook nos dice: ¿qué hizo Viciedo hoy? Y nos hace esa pregunta en un link que compartimos donde dice resultados del día. Te invitamos, Rafael, por favor, a que hagas clic en ese link. Cuando compartimos ese link que dice resultados del día, lo que hacemos es que ponemos el line score de todos los partidos de la jornada, y en cada uno de los partidos tenemos una sección donde dice qué hicieron los jugadores latinos en cada partido. Ahí vas a ver a Viciedo, al resto de los latinos que están en Chunichi y al resto de los latinos que vieron acción en esa jornada en la NPB, y ahí está descrito 5-2, 5-3, un jonrón, 3 empujadas, lo que fuese. Toda la información está ahí, de manera que si quieres saber qué hizo Viceo, pues haz clic en ese link donde pusiste el comentario y vas a poder ver todo lo que hizo en la jornada de ese día en la NPB. José Luis nos comenta o nos escribe en la sección de comentarios en nuestra página beisboljaponés.com. Dice, y esto es en relación al artículo que escribimos entre Ichiro Suzuki y Sadaharu, nos dice: es como cuando comparan a Héctor Espino con Vinicio o Adrián González. No jugó en la mejor liga del mundo. De igual manera pasa con la comparación de Ichiro, en mi humilde opinión, que fue mejor que O, porque Ichiro enfrentó a mejores lanzadores. Muchas gracias por el comentario, José Luis. De hecho, tenemos otro comentario en el que también hablan de Héctor Espino, que es un caso debemos confesar que no conocíamos la historia de Héctor Espino. Nos parece fantástica y qué lástima que no se mencione más cuando tenemos este tipo de discusiones acerca de los mejores jugadores de todos los tiempos. Cuando mencionas que en tu opinión pues Ichiro fue mejor que O porque Ichiro enfrentó mejores lanzadores, pues ten en cuenta, respetamos tu opinión, pero ten en cuenta que eso es como decir que Ichiro Suzuki fue mejor que Babe Ruth porque Ichiro Suzuki enfrentó mejores lanzadores. Los lanzadores que está enfrentando Ichiro Suzuki en este momento son sin duda mejores lanzadores que los que enfrentó Babe Ruth cuando él estaba activo en la liga, pero caramba, no por eso no podemos comparar una época con otra porque son 2 épocas totalmente distintas, tenían distintos retos, digamos, cada bateador en cada una de esas ligas, y no porque los lanzadores de ahora sean mucho mejores, eso le resta méritos
a Babe Ruth en su caso, ni tampoco a Sadaharu Oh. En la época en que Oh jugaba en Japón, habían lanzadores japoneses que eran muy, muy buenos y a los que no era nada fácil batearles, de manera que no, que los mejores, obviamente las grandes ligas es la mejor liga del mundo, pero los lanzadores que había en Japón en la época de Oh eran lanzadores muy buenos también y no era nada fácil batearles, de manera que no hay que restarle méritos a Sadaharu Oh porque Ichiro está enfrentando quizás lanzadores mejores que él en aquella época. Igual nos parece que los números de Sadaharu son mucho mejores que los números de Ichiro Suzuki. Luis Vargas, en la sección de comentarios de la página iVox, donde publicamos este podcast, nos dice: comentario arriesgado basado en el desconocimiento del comentarista estadounidense sobre la supremacía de Ichiro Suzuki en el béisbol japonés. Después nos pregunta, Kirin fabrica cerveza sin alcohol. Esto probablemente en relación al comentario que hicimos del premio que ganó en 2013 el dominicano Tony Blanco, que también le pegó la pelota a la pancarta de Kirin en el Tokyo Dome y se ganó el mismo premio que se ganó José Celestino López, 1 millón de yenes, que son alrededor de $10,000, y un año de cerveza gratis. En aquel momento comentamos que Tony Blanco no bebe alcohol, de manera que ese premio de un año de cerveza pues no le servía para nada. No sabemos, en relación a tu pregunta, Luis, si Kirin fabrica cerveza sin alcohol. Estuvimos revisando, no conseguimos. Es probable que tenga alguna cerveza sin alcohol, pero no conseguimos ninguna cuando estuvimos revisando. Sin embargo, Kirin es una compañía de bebidas en general, una compañía japonesa que fabrica bebidas en general. Fabrica sodas, como le dicen en los Estados Unidos, Coca-Cola, cosas por el estilo. Tiene agua mineral, té, estamos hablando de té embotellado, que es algo muy popular en Japón, té verde, tiene otro tipo de bebidas también, café frío, cosas por el estilo. Y obviamente si no le servía el premio a las cervezas, cualquiera otra de las bebidas le hubiese sido igual. La compañía seguramente le hubiese ofrecido una alternativa, o si no, le hubiese ofrecido más dinero, que cualquiera de las dos cosas le hubiese terminado satisfaciendo a Tony Blanco en aquel momento. Luis Vargas nos pregunta también: ¿abuchea el respetable aficionado japonés a los jugadores de béisbol? Eso es una buena pregunta. Por lo general, los fanáticos japoneses son muy, muy educados en los estadios. No se les escucha gritando groserías ni cosas por el estilo, más bien animan, son muy educados. Las letras de las canciones que le cantan a los bateadores cuando están en su turno al bate son todas letras son filosóficas, letras fantásticas, muy refinadas, muy corteses, muy educadas. Es realmente un placer en ese sentido. Sin embargo, eso no siempre ha sido así. Recordamos en los años 60 y 70 los fanáticos eran mucho más agresivos en los estadios de béisbol. Recordamos haber visto fotos de fanáticos con pancartas grandes insultando a los jugadores extranjeros, pero con groserías y todo. No es simplemente diciéndole que eres malo y lo que fuese, sino groserías. Una pancarta inmensa insultando, repetimos, a los jugadores extranjeros. De manera que en algún momento hubo esa agresividad en las gradas. Hasta ahora, al menos en los últimos años que hemos estado cubriendo béisbol japonés, al menos no lo hemos escuchado. Repetimos, normalmente muy corteses, muy educados. De hecho, la etiqueta que ellos llaman, es decir, el respeto que se tiene en las fanaticadas, cada vez que su equipo está al bate es cuando ellos cantan las canciones para animar a sus bateadores. Y mientras ellos están cantando, los fanáticos del equipo contrario están absolutamente callados. Ellos no interrumpen en lo absoluto a los fanáticos del otro equipo, porque ellos saben que cuando ellos terminen, entonces es el turno del otro equipo de cantarle a sus bateadores. De verdad que en ese sentido se respetan mucho en los estadios y el comportamiento es realmente ejemplar, ¿no? Al menos en los últimos años. Tenemos entendido por fotos que hemos visto, por cuentos que hemos escuchado, que en los años 50, 70, 60, 70 las cosas eran distintas, pues había mucha más agresividad, mucho más insultos. De hecho, si mal no recordamos, leímos o vimos en algún momento que las gradas del estadio Koshien, los Tigres de Hanshin, en algún momento tuvieron alambres de púa para mantener a los fanáticos fuera del terreno de juego, para que no saltaran ni se volcaran sobre el terreno a hacer cualquier tipo de cosas inapropiadas en un estadio de béisbol. De manera que las cosas han cambiado bastante y en los últimos años pues hay muchísimo respeto en ese sentido. También nos pregunta Luis Vargas cómo anima los fanáticos de su equipo. Pues como ya lo explicamos, cantando canciones, aplaudiendo, haciendo ruido, pero repetimos, con mucho respeto con respecto a los fanáticos del equipo
a los fanáticos del equipo contrario. Finalmente, la pregunta nos llega un comentario de Ginoblis vía iVoox también. Nos dice: la cuestión sobre si Ichiro Suzuki o Sadaharu es el mejor japonés me recuerda a lo que pasa en México con Héctor Espino, que también jugó en los años 60 y 70 como Sadaharu y tampoco jugó en las grandes ligas, pero en su país conectó 783 honrones, que es una cosa fantástica, y qué lamentable que esto no se mencione más, porque 783 honrones son más honrones que los que conectó Hank Aaron, Babe Ruth y Barry Bonds, de manera que debería contarse eso y tenerse en cuenta como uno de los mejores jugadores de la historia. 335 de promedio de por vida, eso es increíble, fantástico. Ganó 13 campeonatos de bateo, increíble. 3 triples coronas de bateo, fantástico. 6 títulos de jonrón y fue 2 veces jugador más valioso de la Serie del Caribe. Siempre que un mexicano sobresale en las grandes ligas se cuestiona si es el mejor de la historia. La comparación con Espino, como parece que les va a pasar a los japoneses con Sadaharu, me pareció un curioso paralelismo, tal vez porque en aquellas décadas había más dificultades y menos scouts a nivel internacional para llegar a las grandes ligas de lo que existe ahora. Muchísimas gracias por el comentario, Ginoblis, tienes toda la razón, es un paralelismo bien importante y repetimos, no conocíamos la historia de Héctor Espino y caramba, nos sorprende que no se mencione más. Esos números son fantásticos y deberían contarse más, deberían tenerse más en cuenta, no solo en México, sino fuera de México también, cuando tenemos estas discusiones de quiénes son los mejores jugadores de la historia a nivel mundial. Hemos llegado así entonces al final del programa de hoy. Queremos despedirnos como siempre con la canción de ánimo de alguno de los jugadores latinos. Vamos a compartir la canción de ánimo del cubano Dayan Viciedo, que fue el latino más destacado de esta semana. No es la mejor de las canciones que cantan los fanáticos, es aburrida, podríamos decir de alguna forma. Tampoco es que es mala, es una canción que está bien, pero comparada con otras canciones de otros jugadores latinos que son mucho más pegajosos, mucho más bonitas, pues esta no es la mejor. Sin embargo, pues para que la conozcan, nos despedimos entonces con la canción del cubano Dayan Viciedo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy y nos despedimos con la canción de ánimo del cubano Dayan Viciedo.